Jesús, gloria al Espíritu Santo. Permita que este Dios glorioso, este Dios precioso, este Dios excelso, entre esta noche en tu hogar, entre esta noche en tu familia, en tu corazón, y recibas el milagro de Dios que usted está necesitando para tu vida. ¿Y de qué manera dejamos entrar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones en este momento? Abriendo tu corazón, dando lugar para la palabra que Dios preparó hoy, para tu vida, para tu corazón. Por eso te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25. Evangelio según escribió Marcos, capítulo número 5, versículo 25 al 28 vamos a estar leyendo. Solamente voy a leer un extracto, una porción de esta historia. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. El tema del mensaje que quiero compartir con ustedes es la fe que vence obstáculos. La fe que vence obstáculos. Ese es el tema del mensaje. Y para desarrollar este mensaje vamos a utilizar la historia conocida de esta mujer. ¿Sí? Dice el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28, y deje tu Biblia abierta ahí porque vamos a meditar en esta historia. Vamos a ir leyendo los pasajes de esta historia y haciendo algunos comentarios. Dice así la palabra del Señor. Es una historia, ¿no? Verídica, algo que sucedió. Y dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Mi estimado oyente, hay una frase que dice lo siguiente: si puedes encontrar un camino sin obstáculos, probablemente no lleve a ningún lado. Es decir, esta frase lo que resalta, lo que nos quiere decir, es que siempre que haya sueños, proyectos por realizar, por concretar, objetivos por alcanzar, siempre habrá un camino para que nos lleve a alcanzar esos objetivos. Pero también en medio de ese camino siempre habrá obstáculos que de vez en tanto aparecerán, se levantarán, y uno tendrá que luchar para vencer cada uno de esos obstáculos y lograr entonces conquistar la meta final. Y esto es así desde que nosotros nacemos. Desde el momento en que nacemos empezamos a crecer, casi que a la par, en nuestro corazón empieza a nacer esos proyectos de vida, esos sueños, esos objetivos. Acá nosotros como iglesia, como congregación, como ministerio, tenemos objetivos que alcanzar. Nos planteamos metas. Cuando alcanzamos un objetivo, ya surge otro objetivo. Y eso es lo que nos impulsa a seguir, eso es algo natural. Alguien que no tiene un objetivo allá por delante, entonces no tiene una razón de vivir. Pero también nos damos cuenta de que a medida que uno va atravesando ese camino, a medida que la vida se empieza a desarrollar, también nos damos cuenta de que ese camino no es un camino libre, no es un camino derechito que nos lleva a ese objetivo, sino que de tanto en cuanto en medio del camino surgen los obstáculos, surgen esas barreras, ¿no? Que a veces parece ya una muralla bien alta que se interpone entre nosotros y aquel objetivo que alcanzamos desear, ¿sí? Así sucede en todos los ámbitos. Sucede en el ámbito profesional cuando uno decide emprender una carrera, obtener un título, pero en el camino hay obstáculos que debemos vencer para obtener ese título. Sucede en el ámbito laboral, sucede en el ámbito económico, sucede en el ámbito familiar, emocional, cuando uno tiene ese objetivo, ese tan preciado objetivo de lograr ser feliz, de lograr ser pleno en la vida. Pero siempre parece que se interpone un obstáculo que impide que ese objetivo sea una realidad de nuestras vidas. Y a nivel espiritual, en las cosas del Señor, no es diferente.
A nivel espiritual hay un objetivo sublime. Hay un objetivo que está por encima de todo objetivo. Hay un objetivo que el propio Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, para tu vida, para mi vida y para nuestra vida. Y este es el objetivo del cielo: alcanzar el cielo, alcanzar la gloria eterna, alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero a nivel espiritual y en la consecución de este objetivo que Dios puso para nosotros, que Dios puso ahí adelante para nuestras vidas, cuando empezamos a transitar este camino para alcanzar el cielo, también se levantan los obstáculos que buscan impedir que alcancemos ese sueño, ese mismo sueño que Dios proyectó para nosotros, el sueño del cielo, el objetivo del cielo. Y para vencer esos obstáculos hay una herramienta que es fundamental, es esencial, y esa herramienta es la herramienta de la fe. Por eso dice la Biblia, el propio Jesús habló en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ahí está este objetivo, ahí está esta meta a alcanzar. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y escuche lo que va a decir aquí. Y los que se esfuerzan, es decir, los que luchan, los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En otras palabras, los que luchan alcanzarán conquistar este objetivo. Y la historia de esta mujer que acabamos de leer es una historia que ilustra la vida del creyente. Es una historia que refleja el caminar del creyente. Porque es una historia de adversidades, es una historia de luchas, es una historia de obstáculos, es una historia de ilusiones, de esperanzas. Es una historia de momentos difíciles y tristes, pero también es una historia de fe. Esta historia de esta mujer nos enseña cómo la fe es una herramienta esencial, fundamental, para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Es por ello que en esta noche quiero meditar junto a ustedes, repasando esta historia, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje, la fe que vence obstáculos. Y para ello, en primer lugar, quiero hablar del obstáculo de la resignación. Que si hay algo que atenta contra el alcance de cualquier objetivo, es la resignación. Es quedarse por el camino, es quedarse ahí a mitad del camino. Y la mujer de esta historia, como todos nosotros, en algún momento de su vida seguramente ella habrá tenido un corazón o en su corazón anhelos, sueños, proyectos, objetivos que deseaba alcanzar, objetivos que anhelaba profundamente alcanzar. Pero hubo un día, hubo un momento en su vida que un obstáculo se levantó en medio del camino, en medio de su camino. Hubo un obstáculo que se interpuso entre ella y sus objetivos, entre ella y sus sueños, entre ella y sus proyectos. La Biblia nos dice que este obstáculo era una terrible enfermedad. La Biblia nos dice que este obstáculo era una terrible enfermedad que era como un padecimiento, algo que le provocaba mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahora veamos y analicemos por un instante la situación en la que esta mujer se encontraba. En primer lugar, quiero hablar entonces de la enfermedad que se levantó en la vida de esta mujer como un obstáculo. Y la Biblia misma nos dice que esta mujer padecía hace 12 años, un tiempo bastante largo. 12 años padecía de hemorragias constantes, es decir, de un flujo de sangre. Ahora bien, esta enfermedad no solo provocaba en esta mujer un dolor físico, un debilitamiento de todo el cuerpo, porque uno se podría imaginar si constantemente esta mujer perdía sangre, y la fuerza está en la sangre. Esto seguramente, yo no soy médico, ¿no? Pero es una cuestión lógica. Seguramente producía en ella una anemia, producía en ella una terrible debilidad. Esto limitaba sus fuerzas, las posibilidades de hacer su vida cotidiana.
los quehaceres cotidianos de una persona. Pero no solamente esto. También tenemos que analizar o tener en cuenta lo que esta enfermedad implicaba para una mujer de aquellos tiempos, en aquella época. Porque la Biblia nos dice lo siguiente con respecto a esta enfermedad. El libro de Levítico, capítulo 15, versículo del 25 al 27, va a decir así: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre, que era la enfermedad de esta mujer, era la situación de esta mujer. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Es decir, esta mujer no solamente llevaba 12 años de padecimiento físico. Esta mujer llevaba 12 años de un padecimiento moral, de un padecimiento emocional. Las personas que veían a esta mujer seguramente apuntaban y decían: allá va la impura, no la toques, no te acerques. Esa mujer está impura, hace 12 años que está impura. Ella no podía asistir a las reuniones públicas. A ella ni siquiera se le permitía entrar en la sinagoga para ofrecer culto a Dios, para adorar a Dios. Ella ni siquiera podía recibir un gesto de amor, de cariño, una caricia, un abrazo, un apretón de manos. Ahí está la impura, no se acerquen a ella. No te sientes donde se sentó la impura. No toques la cama donde se acuesta esta mujer impura, porque si no usted también va a quedar impuro. Imagínese usted si esta mujer era casada. Su marido no la podía tocar, no podía tener un gesto de amor hacia ella, porque si no él también iba a quedar impuro. Si esta mujer hubiese sido madre, eso no dice la Biblia, pero yo solamente me estoy imaginando. Si hubiese tenido hijos, esta mujer no podría haber tenido un gesto de cariño para con sus hijos. No le podría haber dado un beso, una cosa tan natural, tan normal, ¿no? Todos nosotros sabemos, son gestos naturales, normales. Para ella lo normal se convirtió en algo extraordinario, en algo imposible, algo que era un límite para ella. Ahora imagínese la autoestima de esta mujer, ¿cómo habrá estado? Habrá estado por el piso, habrá estado por el suelo. Ahora, en segundo lugar, también quiero hablar de las decepciones que esta mujer sufrió. Porque el versículo 26 dice así: esta mujer había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Es decir, esta mujer ya había recorrido los médicos, ya había recorrido todo especialista de aquella época, y eso no tiene nada de malo, hermano. No tiene nada de malo ir al médico, no tiene nada de malo buscar la ciencia, no tiene nada de malo. Lo que yo quiero resaltar acá, porque es eso lo que resalta acá la Biblia, es que los médicos no encontraron una solución para su problema. A pesar de que ella había buscado la solución en la medicina, en la ciencia, a pesar de que ella había depositado todos sus recursos económicos en la ciencia no le ofreció una solución. La ciencia no calmó su dolor. La ciencia no logró calmar su sufrimiento. Al contrario, dice la Biblia que su situación, su problema, se agravaba más y más. En otras palabras, imagine usted la terrible decepción que esta mujer habrá sufrido, porque ella estaba buscando alcanzar un objetivo. Y con cada alternativa fallida, con cada alternativa que no funcionaba, sus ilusiones comenzaban a morir. Cada alternativa que ella escuchaba, ya hay un médico que te puede solucionar el problema, nacía esta ilusión. Y cada vez que iba y probaba esta alternativa y eso no funcionaba, esas ilusiones morían. Y no solamente eso, dice la Biblia que ella ya había gastado todo el dinero que tenía. Es decir, se le habían acabado los recursos. Y junto con ellos,
sus esperanzas. Mi estimado oyente, ¿cuántos de ustedes del otro lado tal vez estén en una situación tan desesperante? Tal vez estén en una situación tan agonizante. Tal vez estén pasando una situación tan decepcionante como la mujer de esta historia atravesó. Y ahí yo hago una pregunta. ¿Dónde quedan los sueños en una situación así? ¿Dónde encuadran nuestros objetivos de vida en semejante panorama? Yo más bien diría que en un escenario así, lo más factible, lo más seguro, es que nazca en nosotros la resignación. Es decir, el bajar los brazos. Es decir, el dejar de luchar. El dejar de alimentar falsas esperanzas. En otras palabras, mi obstáculo ya me venció. Ya no hay lugar para mí para alcanzar aquellos objetivos que yo tenía en la vida. Un obstáculo que se interpuso y no lo puedo vencer. Pero la Biblia aquí nos relata una cosa, que fue en esta situación agonizante de esta mujer, fue en aquella situación desesperante, fue en aquella situación decepcionante, fue en aquella situación frustrada, fue en esta situación cuando la mujer ya estaba a punto de caer en la resignación, de decir ya probé toda alternativa, ya no hay nada que pueda solucionar mi situación. Es allí en este momento que la Biblia nos continúa relatando esta historia y nos dice una cosa más que interesante. El versículo 27 y 28 va a decir así: cuando oyó hablar de Jesús. Yo quiero que usted resalte esta frase. Cuando oyó hablar de Jesús. En aquel infierno, en aquella situación desesperante, hubo un momento que esta mujer oyó hablar de Jesús. La Biblia dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto y pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Cuando ella oyó hablar de Jesús, esto cambió su situación. Cuando ella oyó hablar de Jesús, su historia comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque nació en ella la fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando ella oyó hablar de Jesús, nació la fe que necesitaba. Y esta fe trajo en la vida de esta mujer nuevas esperanzas. Esta fe trajo en la vida de esta mujer el renuevo de las fuerzas, el renuevo del ánimo. Mi estimado oyente, usted podrá estar en la situación más difícil, en una situación que no parece tener salida, pero cuando la fe te acompaña, cuando la fe nace en tu corazón, entonces usted puede vislumbrar una salida. Usted puede estar en la situación más oscura, pero cuando esta fe poderosa, cuando esta fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, cuando esta fe te acompaña, cuando esta fe nace en tu corazón, entonces usted podrá vislumbrar un rayo de luz. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, su corazón se conmovió. Entendió que estaba ante la oportunidad de su vida, aquella que tanto había buscado y no la dejó pasar. Cuando oyó hablar de Jesús. Entonces en esta noche yo te hago una pregunta con todo respeto. Usted que está ahí del otro lado, ¿qué siente tu corazón cuando escuchas hablar de Jesús? ¿Acaso tu corazón se conmueve cuando escuchas un mensaje de parte de Dios? Cuando Dios empieza a hablar a tu vida como yo creo que lo está haciendo en esta noche. No porque esté predicando yo, sino porque estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Acaso te conmueves? ¿Acaso en tu corazón empieza a nacer esta fe, esta esperanza? ¿O será que usted usted solamente quiere caer en la resignación? ¿Será que usted dice, yo no veo otra salida? Yo prefiero estar acá en la resignación y no hay más salida para mi vida. ¿Cuál es tu reacción? Porque hay un objetivo que Dios preparó para tu vida. Hay un objetivo que Dios preparó para tu vida y está esperando por ti. Y este objetivo es el cielo. Pero debes luchar para aferrarte a Él,
para no caer en la resignación. En esta noche, en el nombre del Señor Jesús, escucha la voz del Señor. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, su historia comenzó a cambiar. En esta noche, en el nombre de Jesús, escucha la voz del Señor. Escucha su poderosa palabra hablando a tu vida. Permita que la fe nazca en tu débil corazón. La fe que vence la resignación. La fe que te dará las fuerzas para luchar y seguir adelante en la consecución de este objetivo. ¿Cuál objetivo? Alcanzar el cielo, alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación de tu alma. No importa cuál sea el obstáculo que se levantó en tu vida. Si esta fe te acompaña, si esta fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, usted logrará vencer. Ahora quiero hablarte en segundo lugar de los obstáculos del corazón. Porque si bien es cierto que hay un objetivo sublime, y este es el de alcanzar el cielo, no es menos cierto, mi estimado oyente, que nuestros corazones están llenos de objetivos. Y quiero decirte en esta noche que esos mismos objetivos y sueños que tenés en tu corazón, estoy hablando del objetivo de ser feliz, estoy hablando del objetivo de formar una familia, estoy hablando del objetivo de tener un matrimonio saludable, en armonía, con respeto, con amor. Estoy hablando del objetivo de formar un hogar cálido, un hogar donde abunde la paz, un hogar donde abunde el respeto, un hogar donde abunde el amor, donde abunde el diálogo, un hogar seguro para criar a tus hijos. Estoy hablando del objetivo de sentirnos plenos y felices, de esa clase de objetivo estoy hablando. Estos mismos objetivos Dios tiene y quiere para tu vida. Y ahora usted se preguntará, pero ¿y por qué yo no veo realizar estos objetivos en mi vida? ¿Por qué yo no tengo una vida plena? ¿Por qué no logro tener un matrimonio saludable? ¿Por qué no logro tener un hogar en armonía? ¿Por qué no logro sentirme pleno? ¿Por qué mi corazón parece tener un hueco constante, un vacío constante? ¿Por qué parece que nunca alcanzo la felicidad, la plenitud? Porque así como tu corazón está lleno de objetivos, tu corazón también tiene obstáculos que se interponen para alcanzar estos objetivos. Y uno de ellos es el orgullo. Si hay un obstáculo que se levanta para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nosotros, este es el orgullo que hay en el corazón. Con el orgullo me refiero a intentar lograr tus objetivos a tu manera, con lo que tenés a tu alcance. En otras palabras, hacer lo que uno puede, lo que te salga y cómo te salga, lo que tenés ahí a tu alcance. Fue lo que esta mujer hizo. Ella intentó solucionar su problema con lo que tenía a su alcance, a su manera, con lo que le salió en ese momento, con las alternativas que se le presentó en ese momento. Pero ninguna de estas alternativas le funcionó. Su manera no le funcionó. Pero la Biblia dice que cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, note usted que en esa situación, ella podría haber dado lugar al orgullo en su corazón. Ella podría haber dicho, pero si ni la ciencia solucionó mi problema, ¿qué va a solucionar este que dice que este tal Jesús que la gente dice que hace milagros? Que ni siquiera es un científico. Ni siquiera es un médico que estudió. Es el hijo de un carpintero. Escuché hablar que es el hijo de un carpintero. Escuché hablar que no tiene ni dónde dormir, ni dónde apoyar la cabeza. No tiene nada importante, nada apreciable. No es un hombre de dinero, no es un hombre de poder político, no es un hombre de poder militar, no es un hombre que ocupe una función importante, un cargo importante. Si ni la ciencia logró solucionar mi problema, ¿este carpintero logrará solucionar mi problema? No, yo no creo en eso. Ella podría haber dicho, no, yo necesito ver para creer. Cuando yo vea algún milagro, cuando yo vea algún suceso en mi vida, cuando algo acontezca conmigo, ahí yo voy a creer. Pero no fue lo que hizo esta mujer. A esta mujer le bastó escuchar que Jesús realizaba milagros para creer.
A esta mujer le bastó escuchar acerca de Jesús y creyó. En aquel momento ella no endureció su corazón. Ella no dejó que el orgullo conquistara su corazón. Ella abrió su corazón a la fe. Ella confió en Jesús. Ella depositó toda su situación, toda su causa, todo su problema en las manos de Jesús. En esta noche, mi estimado oyente, permita que esta fe nazca en tu corazón. Permita que esta fe venza el orgullo que hay en tu corazón. Permita que esta fe te lleve a depositar tu causa en las manos de Jesús. Y en el nombre de Jesús, tu vida comenzará a cambiar. Tu situación comenzará a cambiar. Hay otro obstáculo que está en nuestros corazones. Y este es el miedo. Y si hay algo que el miedo hace, hermano, y lo digo por experiencia, ¿no? El miedo paraliza. El miedo no te deja reaccionar. El miedo parece una soga así que te agarra al cuello y te dice, quédate acá, no reacciones, te paraliza. Y mi estimado oyente, la fe se manifiesta en actitudes. La fe es actitud. La fe se manifiesta en actitudes concretas. Si yo hoy estoy predicando aquí delante de ustedes porque tengo fe. Si los hermanos que están aquí en esta noche estuvieron cantando y alabando al Señor es porque tienen fe. Si hacemos lo que hacemos para la obra del Señor es porque tenemos fe. Si oramos es porque tenemos fe. La fe se manifiesta en actitudes concretas. Si venimos a la iglesia, si nos congregamos, si luchamos es porque tenemos fe. La fe no es algo pasivo. No es tirarse en la cama y esperar que las cosas sucedan. La fe es confiar en el Señor. Es levantarse todos los días. Es luchar, es vencer los obstáculos. Y es creer que allá adelante el Señor tiene bendiciones para mi vida. Eso es la fe. Pero el miedo te paraliza. Ahora la Biblia dice con respecto a esta mujer lo siguiente. El versículo 27 y 28 dice así: cuando oyó hablar de Jesús, esto ya hablamos. Ahora viene la segunda parte. Esta mujer oyó hablar de Jesús, nació la fe en su corazón. Y ahí viene la segunda parte, la actitud. Se le acercó, actitud. Reaccionó esta mujer. Se le acercó. Ella no se quedó lamentándose por su situación. Ella se le acercó, se levantó. Hay uno que se llama Jesús y dice que tiene la solución para mí. Y yo creo en esto. ¿Dónde está este Jesús que yo voy a ir a su encuentro? Y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y pensaba, si logro siquiera tocar su ropa, quedaré sana. A esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, cuando la fe nació en su corazón, esta fe que venció su resignación, esta fe que venció su orgullo, esta fe también le llevó a vencer sus miedos. Porque piense usted una cosa, esta mujer no pensó que Jesús estaba en medio de una multitud. Esta mujer no pensó, y si alguien de la multitud me reconoce y me señala y me humilla delante de todo, mira, ahí viene la impura. No, no pensó en eso. Esta mujer decidió enfrentar los riesgos. Lo único que ella tenía por delante, el único objetivo que esta fe hizo nacer en su corazón era acercarse a Jesús. Ella no le importó nada, no le importó el qué dirán. Ah, mi estimado oyente, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas que no se atreven a acercarse a Jesús por el miedo al que dirán? ¿Cuántas personas que cuando escuchan el mensaje de salvación, cuando escuchan hablar de Jesús, y cuando llega el momento de accionar, no, pero ¿qué va a decir mi esposo que no es creyente? ¿Pero qué va a decir mi esposa que no es creyente? ¿Pero qué van a decir mis familiares? ¿Pero qué van a decir mis amigos? ¿Pero qué va a decir el vecino? ¡Ay, me cambié de religión! ¡Qué tragedia! No, no cambiaste de religión, cambiaste de vida. Te encontraste con la verdad. Nació la fe en tu corazón. Vence el miedo. ¿Qué te importa qué van a decir los demás? Lo que te tiene que importar es lo que va a decir Cristo, lo que va a decir Dios. Cuando esta fe nace en nuestros corazones, mi querido oyente, no te importa nada. Es como cuando uno se enamora de una mujer, o en el caso de la mujer, de un hombre. No te importa nada.
Hasta te pueden decir, pero ese es un sinvergüenza, ese es un vago que no sirve para nada, pero usted está enamorado y no te importa nada. Cuando estamos enamorados de Cristo, cuando nace eso en nuestros corazones, esa fe, no nos importa nada. No importa qué piensa mi papá que no es creyente, mi mamá que no es creyente, mis hijos que no son creyentes, mis familiares que no son creyentes, mis compañeros de trabajo que no son creyentes. No me importa, yo amo a Cristo. Estoy en esa fe, estoy en ese primer amor. Y si tengo que enfrentar los riesgos que tenga que enfrentar, si tengo que escalar montañas, si tengo que pasar los obstáculos que tenga que pasar, no me importa aunque tenga que morir, yo quiero acercarme a Cristo. Ese es el poder de esta fe. La fe nos impulsa a reaccionar. La fe nos impulsa a acercarnos a Dios. Pues dice la Biblia lo siguiente en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, la fe nos lleva a acercarnos a Dios. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. La fe impulsó a esta mujer a creer que si lograba tocar el manto de Jesús, aunque fuera el manto, su desesperante situación habría de cambiar. Y así sucedió. Pues dice la Biblia en el versículo 29, capítulo 5 de Marcos, al instante cuando la mujer se acercó a Cristo por esta fe y tocó el manto de Jesús, al instante cesó su hemorragia. Fue instantáneo. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo, ella se dio cuenta, había quedado libre de esa aflicción. Mi estimado oyente, si te acercas a Cristo con esta fe, te puedo asegurar, con el respaldo de las Sagradas Escrituras, que Él te recompensará. Tu situación comenzará a cambiar, tu vida comenzará a cambiar. Serás una nueva criatura. Ya no serás aquella persona arrogante, soberbia, que se creía dueña de la verdad. No, ahora serás una persona humilde que busca conocer la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no serás aquella persona débil, abatida. No, serás aquella persona lleno del poder de la fe, lleno del poder de Dios para vencer las aflicciones del día a día. Serás aquella persona que se levanta todos los días y que le hace frente a la vida, que lucha por el poder de esta fe para lograr alcanzar los objetivos que Dios tiene para tu vida. Porque los valientes, los que se aferran, los que luchan, se aferran a la salvación, se aferran al reino de los cielos. Y este es el poder de la fe. Y por último, para terminar, quiero hablar del mayor obstáculo. Mire que ya hablamos que esta fe logra vencer el obstáculo de la resignación, logra vencer el obstáculo del orgullo, logra vencer el obstáculo del miedo. Y por último, para cerrar, para concluir, quiero decir en esta noche que esta fe logra vencer el obstáculo del pecado. Porque la Biblia continúa el relato, versículo 30 al 34. Ahí termina la historia. Al momento, cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Escucha, hermano. En el momento que la mujer con esta fe se acercó a Jesús y tocó su manto, en aquel mismo momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que Jesús se volvió hacia la gente, hacia la multitud y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y los discípulos dijeron, ¿ves que te apretuja la gente y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. El escenario es el siguiente. Una multitud seguía y tocaba a Jesús. Toda la gente seguía, una multitud de personas seguía a Jesús. Lo tocaba, lo rozaba, lo empujaba. Todos querían abrazar a Jesús, querían prenderse de Jesús. Pero cuando esta mujer tocó a Jesús, dice la Biblia que el Señor sintió que de él salió poder.
Y él hace una pregunta, se da vuelta buscando y preguntando, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos hacen algo lógico. Señor, pero la multitud te está tocando. Hay una multitud entera, todos te tocan, todos te abrazan, todos te quieren rozar, todos te quieren abrazar. Y usted pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero el toque de esta mujer fue un toque especial. De entre toda la multitud, esta mujer tocó a Jesús de una manera especial y conmovió al maestro. El Señor se dio cuenta y el Señor reaccionó ante el toque de esta mujer. Y de entre toda la multitud Jesús empezó a buscar a esta mujer. ¿Quién fue el que me tocó de esta manera? En otras palabras, ¿quién se acercó a mí de esta manera? Y empezó a llamar. Y dice la palabra del Señor que esta mujer oyó el llamado del Señor de entre la multitud. Me está llamando a mí. El Señor está preguntando, ¿quién me ha tocado? Me está llamando a mí. De entre toda la multitud, ella oyó la voz del Señor. ¿Quién me ha tocado? Y dice la Biblia que ella avergonzada, dice la Biblia que ella temblando, temerosa, se fue a la presencia de Jesús, le contó toda su historia, todo lo que le había pasado y se postró, se rindió delante de los pies del Señor. ¿Cuántas personas vienen así a la iglesia? ¿Cuántas personas cuando esta iglesia está llena? ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia en medio de la multitud se acercan al Señor pero con un interés? Se acercan a Jesús esperando que el Señor haga algo por ellos. Quieren recibir algo de parte del Señor. Pero cuando escuchan la voz del Señor cierran sus corazones. Cuando escuchan la palabra del Señor no dejan que la fe nazca en sus corazones. Se vuelven orgullosos. Tienen miedo. No se entregan en las manos del Señor. No se rinden delante del Señor. Pero cuando uno se rinde delante de Dios, cuando uno oye la voz de Jesús, cuando nos acercamos al Señor con esta fe, en medio de la multitud podemos oír el llamado del Señor. Podemos oír que el Señor nos apunta, que el Señor nos dice, hey tú, fulanito y fulanita. Yo escuché este llamado hace 10 años. Cuando el Señor en medio de toda la gente que estaba acá en la iglesia, yo escuché cuando el Señor me dijo, Diego Andrés Maciel, ¿por qué has venido a mí? ¿Qué quieres de mí? Y cuando nos acercamos delante del Señor con esta fe, humildes, temblorosos, temerosos, con miedo, y confesamos delante del Señor toda nuestra historia, todos nuestros pecados, por más viles que ellos sean, el Señor no agarra y dice así, fuera de aquí impuro. No me toques, que usted es impuro, usted no es digno de tocarme. Fuera de aquí que yo no te conozco, no sé quién eres. No, de ninguna manera. El Señor hace lo que hizo con esta mujer, hija, la llamó de hija. Cuando llegamos al Señor con esta fe, Jesús nos da el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Él nos recibe, Él nos abraza. Entonces la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario ahora se derrama en nuestros corazones y nos limpia, nos libra de todo pecado. Este pecado que tiene poder para destruir, este pecado que tiene poder para afligir, para hacerte sufrir, para desordenar tu vida, para matarte, porque ese es el poder del pecado. Pero el poder de la sangre de Jesús es poder de restauración. Es poder de vida y vida en abundancia. Es poder para sanar las heridas. Es poder de salvación. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús con esta fe, ocurre el mayor milagro de todos. El milagro de la salvación. Es por ello, mi estimado oyente, que Pablo escribió así. Y voy cerrando. Pablo escribió a los Efesios capítulo 3. Versículo 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Por esta razón. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Este es nuestro pedido hoy. Que por medio del Espíritu Santo y el poder que procede de Dios, usted hoy sea fortalecido. Para que por la fe, esta fe gloriosa, Cristo habite en sus corazones. Y si Cristo está en tu corazón, no hay obstáculo que se pueda levantar contra ti. No hay Goliat que te pueda hacer frente. No hay mar rojo que Dios no consiga hablar.
No hay río, consiga abrir, perdón. No hay río Jordán que Dios no consiga abrir. Cuando Cristo está en tu corazón. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aquí está la felicidad, aquí está la plenitud. Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos la vida eterna, cuando somos hijos e hijas de Dios, todas las demás cosas nos son añadidas. Y ahí está la plenitud. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, el poder de esta fe. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Para cerrar termino diciendo, y te invito a estar de pie del otro lado. Fue este poder que experimentó esta mujer, el poder de la fe. Y por ella conoció aquel día el amor que sobrepasa todo conocimiento, el amor de Cristo. En aquel día esta mujer se acercó a Jesús con esta fe, buscando ser sanada de su enfermedad, pero se llevó algo mucho más excelso. Algo que ni ella tal vez esperaba encontrar en aquel día. Ella se acercó para ser sanada de una enfermedad, pero se llevó algo mucho más excelso: la salvación de su alma, la paz de Dios en su vida. ¿Y todo esto por qué? Porque la fe la ayudó a vencer todos aquellos obstáculos. Esta misma fe está hoy aquí a disposición de tu vida. Solo tienes que oír la voz de Dios hablando a tu corazón por medio de esta palabra. Cuando oyó la voz de Jesús, allí comenzó el cambio de vida de esta mujer. Solo tienes que acercarte a Cristo en esta noche y entregar tu causa a Él. No sé cuál es tu causa, no sé cuál es tu situación, pero en esta noche coloca esta causa en la mano del Señor. Solo tienes que humillarte ante Él y confesar tus pecados, y Jesús te levantará. Él recompensará tu fe y su poder te llenará en este día. Yo quiero orar ahora por tu vida, quiero orar por todos ustedes que están allí. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra haya llegado a tu corazón. Espero que haya tocado tu vida. Espero que aquellos que aún no tienen esta fe, a través de este mensaje, Dios, el Espíritu Santo te convenza y en esta noche esta fe nazca en tu corazón. Aquellos que ya están en el camino del Señor, aquellos que ya tienen esta fe, que este mensaje encienda esta fe, que este mensaje alimente esta fe, que este mensaje haga crecer esta fe, para que nos aferremos al reino de los cielos, porque la venida del Señor se acerca. No importa cuál sea el obstáculo que se haya levantado contra tu vida, la fe en Cristo Jesús es mayor que cualquier obstáculo. Y la Biblia dice, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Usted quiere vencer? Entonces deposite tu fe en Cristo Jesús. Oh, hermano, yo no le puedo describir lo que siento en este momento de saber que la fe de Jesús, la fe en Cristo Jesús está en mi corazón. Lo que uno siente al caminar, al vivir esta vida, confiado en esta fe. Uno no tiene miedo de los demonios que se puedan levantar. Uno no tiene miedo del hechicero, del gualichero. Uno no tiene miedo de aquel que venga a ser el payé más grande que pueda hacer contra tu vida, porque mucho mayor es el que está con nosotros. Y la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi querida iglesia? Oh, qué cosa gloriosa. Cierre tus ojos, oremos en este momento. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, Padre, tú que ves los corazones que están del otro lado, en este momento, allí, en sus casas, en sus hogares, aquellos que han escuchado este mensaje, yo confío, creo plenamente, Señor Dios, desde el momento en que estaba escribiendo este mensaje, hoy en esta mañana, yo creo, Señor Dios, que es un mensaje de parte tuya. Nosotros somos aquí nada más que instrumentos, meros canales de transmisión, meros mensajeros. Pero quien obra en la vida eres tú, Señor. Quien conquista los corazones eres tú.
Quien logra, Señor Dios, un cambio de vida, eres tú. Quien transforma las circunstancias, eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo. Esta es tu palabra. Esta es tu enseñanza. Esta predicación te pertenece a ti, Señor. Es tu palabra. Y por el poder de esta palabra, Señor Dios, yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, obra en estos corazones. Señor, aquellos que en este momento, Señor, están reconociendo delante de ti, se están rindiendo delante de ti, se están poniendo a tus pies, Señor, como esta mujer se puso, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido, Señor, toca sus corazones. Venga a obrar el milagro que necesitan en su vida. Venga a empezar a cambiar la historia, Señor Dios, de estas personas. Venga a empezar a cambiar la vida de estas personas. Vengan a ser, Señor Dios, una nueva criatura, Señor Dios, por el poder de tu palabra, por tu poder, Espíritu Santo, por el poder de tu glorioso nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, limpia los pecados. Que tu sangre, Jesús, limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda transgresión. Que tu sangre, Jesús, cubra los hogares. Que tu sangre, Cristo Jesús, nos venga a cubrir de toda maldad, de toda maldición, de toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echa por tierra, Señor, toda obra de Satanás. Toda obra del enemigo, toda obra del infierno que se haya levantado contra la iglesia, contra tu siervo, contra tu sierva, contra la familia de tu siervo, Señor Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Dios, ese matrimonio, Señor, ese matrimonio que está quebrado, ese matrimonio que está en crisis, ese matrimonio, Señor Dios, que está a punto ya de caer en la resignación, que a través de este mensaje, de esta palabra, empiece a restaurar esta familia, Señor. Empieza a restaurar la vida de los hijos, de las hijas, de tu siervo y de tu sierva que tanto oran, Señor Dios, en el secreto, que tanto claman a ti por la vida de ellos, Señor Dios. En el nombre de Jesús, en ti confiamos, a ti clamamos y nuestra fe está puesta en ti. Gracias por esta fe, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y bendiciones. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén.